Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Leonardo Velázquez, gerente general de La Tercera Mirada, y les estaré acompañando en la moderación general de este evento. Desde el programa de bonos de impacto social de Colombia, CIPS.co por sus siglas en inglés, iniciativa liderada por el Departamento para la Prosperidad Social DPS, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo BID-Lab, la Embajada de Suiza en Colombia, Cooperación Económica y Desarrollo SECO y Fundación Corona como entidad ejecutora del programa, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del estudio de caso Evolución del ecosistema de pago por resultados en Colombia, estudio que fue realizado por la firma Social Finance y Fundación Empresarios por la Educación y además fue comisionado por CIPS.com. Gracias por haber aceptado la invitación a este espacio que busca contribuir al fortalecimiento del mercado de pago por resultados y a la transferencia de conocimiento mediante la generación de un efecto demostrativo para otras entidades que se encuentren interesadas en el desarrollo de instrumentos de pago por resultados en Colombia. Quiero dar inicio al evento de evolución del ecosistema de pago por resultados en Colombia, estudio de caso, dando la bienvenida a Laura Casas, quien lidera el programa de bonos de impacto social en Colombia, CIPSCO, desde Fundación Corona. Bienvenida, Laura. Leonardo, y buenos días para todos los asistentes que nos acompañan esta mañana. Desde el programa CIPSCO y nuestros aliados reitero la bienvenida al lanzamiento de este estudio de caso realizado, como tú lo decías, por Social Finance y Fundación Empresarios por la Educación. Quisiera tomarme unos minutos para resaltar tres aspectos sobre la relevancia de este estudio de caso, no solo para el programa CIPSCO, sino también para el ecosistema de pago por resultados. El primero es que este estudio de casos recoge múltiples aprendizajes del grupo de actores que han hecho parte de este ecosistema en Colombia desde 2016 e incluso antes. Segundo, resalta los principales hitos alcanzados a través del programa en el país, como lo son los tres primeros bonos de impacto social implementados en Colombia y la puesta en marcha del primer fondo de pago por resultados en América Latina. Y tercero es que este estudio contribuye a los principales objetivos del programa, que son, por un lado, seguir impulsando y fortaleciendo el mercado de pago por resultados en Colombia y la región, y por el otro, compartir las principales lecciones y mejores prácticas sobre el desarrollo de estos mecanismos en el país. Quisiera aprovechar la oportunidad para destacar el trabajo en conjunto que realizamos con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia a finales del año pasado y principios de este, a través de un convenio de contrapartida que buscaba generar oportunidades de mercado para actores tanto públicos como privados para participar en mecanismos de pago por resultados como lo son los bonos de impacto social y del que se deriva en gran medida este estudio. Por último, quiero agradecer, por supuesto, a nuestros aliados de los primeros bonos desarrollados en el marco del programa, porque sin ellos lo que se ha consolidado a través de este estudio no sería posible. Así que muchísimas gracias a todos ellos y sin más preámbulo, vuelvo a ti, Leonardo. Muchas gracias, Laura, por tus palabras de bienvenida a este evento y sin duda alguna ratificar ese agradecimiento a todos los aliados que han hecho posible los primeros bonos desarrollados en el marco del programa. A continuación, quiero dar la bienvenida a Juliana Sánchez. Juliana es directora de Logra, el Fondo de Pago por Resultados en Colombia. Bienvenida, Juliana. El micrófono y la cámara son tuyos para que nos des esas palabras de bienvenida. Vale, muchas gracias, Leonardo. Buenos días a ti, a Laura, a todos los panelistas y a los demás asistentes. Gracias por invitarme a ser parte de este espacio, de esta apertura, donde vamos a recibir los resultados del estudio de caso que realizó Social Finance y la Fundación Empresarios por la Educación y pues del cual el Fondo de Pago por Resultados hace parte esencial de este análisis que ellos han realizado. Pues yo en realidad en esta apertura más bien me voy a sumar un poquito como al enfoque que le dio Laura también a estos breves minutos que me han dado. Y no quisiera entrar como en mucho detalle sobre el fondo, qué es lo que ustedes van a encontrar sobre el fondo. Me parece que esa tercera mirada
de parte de los autores del estudio de caso y todo el rigor que le han puesto, pues es mejor escuchar de esa voz qué es lo que hallaron y cuál es su lectura sobre el papel que ha jugado el fondo en esta evolución del ecosistema de pago por resultados en Colombia. Entonces yo más bien quisiera intervenir con dos reflexiones que he hecho al respecto del estudio de caso, y es sobre todo porque creo que el estudio de caso es tan pertinente en este momento para el fondo y para todo el ecosistema. La primera razón es algo, digamos, que tiene que ver muy general precisamente con los actores, con el ecosistema, y es que este estudio de caso reafirma una práctica muy virtuosa que yo encontré desde el inicio, de hecho, cuando me vinculé al fondo hace un año, y era un esfuerzo enorme que había hecho el programa CIPSCO y todos sus aliados, Cooperación y también el gobierno nacional, por avanzar y consolidar en tener mucha evidencia que les permitiera seguir tomando las decisiones que se han venido tomando a lo largo de los años. Entonces, ustedes, si se acercan al programa, si se acercan a todo lo que ha sido los antecedentes, digamos, de los bonos de impacto social, lo que van a encontrar son evaluaciones de proceso, una evaluación de impacto, estudios, análisis, documentación. Ha habido mucho rigor en tener una iniciativa muy bien documentada, y este estudio de caso, digamos, que entra a sumar como a esa práctica, a esa tradición que viene teniendo este programa. Y eso tiene mucho mérito, tanto, digamos, como para todos los actores, pero también, voy a mencionarlo, tiene mucho mérito también para el sector público, para el gobierno nacional y el gobierno local, que hacen un esfuerzo, digamos, también por tener a la mano evidencia, insumo que les permita tomar las mejores decisiones en pro de seguir mejorando la efectividad del gasto y de las inversiones, del gasto público y las inversiones que hacen. Creo que para todos los que hemos estado detrás digamos, de proyectos sociales, de política social, programas sociales, esta evidencia es fundamental. Creo que los retos siguen siendo tan grandes en Colombia que tomar buenas decisiones, tener suficiente sustento, insumos para orientar decisiones de política pública es muy valioso, y creo que aquí lo que vamos a encontrar es ese esfuerzo, cómo se sigue materializando ese esfuerzo por blindar este tipo de iniciativas, entender muy bien qué significan estos proyectos de pago por resultados, estos modelos, digamos, como los bonos de impacto social y otros que se han venido implementando en Colombia. Entonces, en general, simplemente concluyo, ese primer aspecto me parece fundamental resaltarlo, y es que esto reafirma precisamente esa práctica que ha tenido los organismos de cooperación, el BID, la Fundación Corona, la Embajada de Suiza y Prosperidad Social, para seguir teniendo esa apertura hacia el aprendizaje. Y para el fondo, ¿qué significa y por qué también es tan pertinente este estudio? Y agradecemos mucho hacer parte de él y recibir los resultados, es porque pues el fondo es parte de esa evolución, es quizá como uno de los últimos eslabones que se ha dado. Entonces el fondo sigue siendo un fondo, digamos, de baja maduración, diría yo. El fondo está cumpliendo un poquito más de un año de operación, y si bien han habido logros muy importantes, pues también digamos que necesitamos todavía pistas para saber por dónde seguir, y el estudio de caso también concluye de forma muy interesante proponiendo unas estrategias, dándonos algunas luces de por dónde podríamos seguir avanzando. Y esto es súper relevante. Un año de operación, pues, ¿qué es lo que uno, digamos, qué es lo que hemos podido ver a través del fondo? Pues que el fondo, como el estudio de caso lo va a mencionar y seguramente lo mencionarán, pues parte, digamos, de esa experiencia que venían teniendo bonos individuales, el primer bono Empleando Futuro, el segundo bono Cali Progresa con Empleo, y digamos que luego viene de esa experiencia ya una apuesta para escalar, para superar ciertas barreras, para facilitar ese desarrollo de bonos de impacto social, que fue el fondo de pago por resultados. Pero pues lo primero que uno podría ver es, al cabo de un año de operación, pues hay un salto que se dio entre lo planeado y lo que realmente pasó, y allí hay aprendizajes muy importantes. Como siempre, poner en marcha por primera vez una iniciativa que además, digamos, jalona tantos actores públicos y privados detrás, pues no es sencillo, y allí, como al cabo del primer año de operación, digamos que esa transición entre lo planeado y lo que realmente sucedió es bastante interesante observar qué pasó allí.
con esas barreras que se querían superar. Muchas se superaron, hemos hecho avances, hemos encontrado nuevas barreras y estamos, por supuesto, en una búsqueda permanente de seguir, digamos, resolviendo o buscando soluciones a esas nuevas barreras que permitan, digamos, impulsar cada vez más estos mecanismos en Colombia. Entonces, ese momento tan oportuno que llega al estudio de caso por la reciente creación del fondo, pues es muy valioso. Y lo otro es que el fondo en este año de operación, pues al final puso 2 retos en ejecución, ambos en empleo, un programa y ambos los menciona el estudio de caso. El primero, digamos, que se lanzó fue de hecho Empléate, una iniciativa de prosperidad social que al tener el vehículo, digamos, creado como es el fondo, pues vio también una oportunidad allí para seguir impulsando, y esto tiene mucho valor y mucho mérito en términos de política pública. Y lo otro es lo que vendría siendo el tercer bono de impacto social en Colombia, el primero a través del fondo que se impulsó. Entonces, esto también, digamos que ya son experiencias concretas que empieza a tener el fondo en este ecosistema, y que seguramente al cabo de un año, si tuviéramos otro espacio y otra oportunidad para conversar, pues estaríamos también desde el fondo contribuyendo a seguir alimentando estos aprendizajes, estas evaluaciones, a heredar y a ser fieles, como les digo, a esa tradición y a ese rigor que ha tenido todo este programa en documentar muy bien pues cada paso que se da, cuáles son los aprendizajes, las lecciones, los resultados, que fue favorable, que no. Entonces nosotros también, digamos, que vamos detrás, como recibiendo en primer lugar todos estos insumos y generando a su vez nuevos aprendizajes para todo el ecosistema. Entonces, pues bienvenido de verdad este esfuerzo que seguimos haciendo entre todos los actores para seguir teniendo esta solidez técnica y este rigor para todas las decisiones que de todas maneras hacen falta tomar de aquí en adelante para seguir consolidando el ecosistema de pago por resultados. Muchas gracias a todos quienes han participado. No, Juliana, muchas gracias a ti por tus palabras de apertura de este encuentro y por compartirnos tu visión desde Logra, el Fondo de Pago por Resultados en Colombia. A continuación, daremos inicio a la presentación de los hallazgos principales del estudio de caso, dando la bienvenida para ello a Marta García, directora del equipo internacional de Social Finance, quien colidera las operaciones internacionales de esta entidad y lidera además específicamente el trabajo de la firma en América Latina y España. Y también a María Alejandra Urrea, quien es gerente en el equipo internacional de Social Finance. Marta y María Alejandra, el micrófono y la cámara son de ustedes. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros a pesar de que no os puedo ver. Y sobre todo es un placer poder compartir con vosotros los principales hallazgos y conclusiones de este estudio de caso que tanto al equipo de Social Finance como al equipo de Empresarios por la Educación nos ha resultado tan interesante desarrollar y tan instructivo. Y realmente se han aprendido muchas cosas que esperamos poder reflejar bien, pero igualmente el estudio estará a disposición vuestra, imagino, se compartirá para que lo podáis leer en más detalle, porque aquí solo vamos a llegar un poco a los mensajes principales. Quizá por daros unos antecedentes muy cortitos. Este es un estudio que se desarrolló entre enero y mayo de este año y como tal es una foto en el tiempo, y es una foto en un proceso que se lleva desarrollando muchos años y al que todavía le faltan muchos años. Por lo tanto, no va a ser la visión definitiva ni representa la perfección del mercado. Simplemente representa el estado de evolución del mercado, y lo que hemos tratado de hacer es extraer aquellos aprendizajes que nos sirvan para poder seguir consolidando este ecosistema. Es un estudio holístico que trata de reflejar la visión de los distintos actores que se han involucrado bien directamente o bien de manera aledaña, y tiene como hilo conductor el programa de SIPSCO del que se ha hablado, y en un momentito os voy a explicar un poco en qué consiste este programa y también todas las iniciativas que han emanado de él, en especial los 2 primeros bonos de impacto que se lanzaron bajo el programa
y después el fondo de pago por resultados del que hablaba Julián ahora mismo, con los distintos retos que se han lanzado dentro de él. Se recogen todas las voces, por lo tanto tiene una gran riqueza de perspectivas. En algunos casos reflejan hechos y realidades y en otros casos reflejan percepciones, que son muy importantes porque estamos hablando de un instrumento innovador y muchas veces es importante tener en cuenta tanto lo que es la realidad como lo que percibe el mercado, que es la realidad, porque eso es lo que nos ayuda a seguir avanzando. Donde ha sido oportuno hemos introducido la experiencia internacional, simplemente para tener un marco de referencia donde situar los esfuerzos en Colombia, que en algunos casos nos han llevado a sitios totalmente inusitados. En algunos casos se ha avanzado más en Colombia que en otros mercados y en otros casos el panorama internacional nos da pistas acerca de qué es lo que se podría hacer después para seguir evolucionando. Y quizá con este, digamos, con este panorama general podemos pasar ya más a los detalles y voy a empezar un poco contándoos la cronología a la que se ha referido Laura muy brevemente al principio. Entonces, María, el estudio abarca o se guía por el programa CIPSCO. Entonces, realmente el estudio comienza en noviembre del 2016, que es cuando se crea el programa. Eso no significa que el movimiento relacionado con el pago por resultados, con los BIS, comenzara en ese momento. Ya había habido muchos esfuerzos en Colombia por parte de distintos actores, Instiglio, el gobierno, el BID, había muchos actores que ya habían estado moviendo el mercado anteriormente, pero un momento seminal en el mercado, y eso lo hemos visto a lo largo de todo el estudio, es la creación del programa CIPSCO. Y a partir de ahí hemos analizado todo lo que ha ocurrido en el mercado desde entonces hasta el momento actual, hasta mayo de este año. Y hemos dividido el estudio en tres partes. Una primera que es el punto de partida, donde realmente estamos analizando qué es lo que pasó para que arrancaran tanto el programa CIPSCO como los dos primeros BIS. ¿Qué factores facilitaron ese arranque? ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Qué es lo que se va aprendiendo? Etcétera, etcétera. A continuación analizamos un poco los momentos más recientes, 2020 y 2021, y en particular la aparición del Fondo de Pago por Resultados que lidera Juliana, que ha sido de nuevo un momento, un hito seminal en el mercado, porque es lo que cuando se ha empezado a pensar de una manera mucho más deliberada en cómo lograr una adopción más generalizada de este tipo de instrumentos dentro del mercado. Y por último, desarrollamos una sección que mira hacia el futuro, y mira hacia el futuro de dos maneras diferentes. Por un lado, mirando a las propias iniciativas que el programa CIPSCO y sus aliados están lanzando y están explorando, y por otro lado mira a otras soluciones que se han podido ejecutar en otros países y trata de ver hasta qué punto son aplicables al contexto colombiano y hasta qué punto no son aplicables. Entonces, las dos primeras fases son mucho más factuales, es donde hemos revisado la opinión y la participación y los roles que ha jugado cada uno de los actores que han participado en este mercado, y en la última parte miramos más a lo que podría ser en el futuro y cómo podría seguir evolucionando el ecosistema. Una de las cosas más importantes en las que no se ven realmente en la cronología porque está escrita de manera que nos cupieran todas las letras, pero es que realmente ha habido una aceleración. Si esto lo pusiésemos en una línea de tiempo, veríais que en los primeros años se avanza más despacio, hasta que se lanza el segundo BIS, han pasado 2 años y medio desde que comienza, digamos, desde que se crea CIPSCO, mientras que en el último año y medio han pasado muchas cosas. Y esto es algo que vemos también en otros países. Llega un momento que se empieza a acelerar el desarrollo de un ecosistema, y para nosotros ha sido muy grato poder ver que ese mismo patrón lo estábamos viendo en Colombia, porque normalmente a partir de ahí todo es mucho más fácil. Evidentemente hay un montón de esfuerzo detrás para que esto ocurra, y en eso es en lo que vamos a profundizar ahora, pero es un hecho que el mercado colombiano ha avanzado muy deprisa y sobre todo ahora se está moviendo muy rápido. Entonces, sin más, si queréis voy a pasar a explicaros un poco lo que es el programa CIPSCO y por qué ha tenido una labor tan importante en el desarrollo de este ecosistema. Entonces, por hacer una descripción muy general, el programa de bonos de impacto social, CIPSCO, es un programa fruto de la alianza del DPS, el BID Lab, SECO, la Cooperación Suiza y Fundación Corona.
Y es un programa que tiene dos objetivos principales. El primero es conseguir resultados de empleo para poblaciones vulnerables, en especial las víctimas de conflicto. Entonces, ese es el objetivo, digamos, social. Por otro lado, tiene un objetivo mucho más sistémico, que es la mejora de conocimientos y competencias en el mercado. Tanto conocimientos y competencias alrededor de lo que es el pago por resultados y los BIS en particular, como la inversión de impacto. Y ese segundo objetivo es uno de los componentes más importantes del programa CIPSCO. Entonces, el programa, tal y como lo tenemos reflejado aquí y tal y como se ha desarrollado, ha tenido tres pilares. Uno, el desarrollo de contratos de pago por resultados específicos, como modelos demostrativos de que algo se podía hacer, y ahí es donde hemos visto los dos primeros BIS, y luego los BIS o los contratos que se han lanzado debajo del fondo. Y por otra parte tiene dos pilares, uno que trata de crear mercado, de dar capacidad, de articular a los actores, etcétera, y otra parte que tiene que ver con la creación y diseminación de conocimiento. Los tres pilares son esenciales y la existencia de CIPSCO es uno de los factores que diferencia a Colombia de la gran mayoría de otros países donde se han empezado a desarrollar estos SIPs, este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Primero, porque CIPSCO es un programa integral, no solo tiene transacciones. En muchos países el único pilar que tenéis es el que veis más a la izquierda en la lámina. Es decir, se lanza un contrato de pagos por resultados, se hace diseminación de lo que se ha aprendido en ese contrato, pero ahí queda todo. Y muchas veces ese primer esfuerzo muere ahí y no resulta en nada más. El hecho de que el programa CIPSCO tenga los tres pilares ha sido esencial para que el mercado se siguiera desarrollando. El segundo elemento que lo hace diferente a lo que hemos visto en otras geografías es un enfoque y una inversión muy significativa en aprender. Tanto inversión de recursos, inversión de tiempo y inversión estratégica, sobre todo. El tener el objetivo principal en el aprendizaje y en ir creando algo que se pudiera ir iterando y que cada vez fuese mejor, y saber que en la primera vuelta no vamos a tener algo perfecto, sino que hay que seguir aprendiendo para ir mejorando. Y esto ha sido muy claro a lo largo de toda esta evolución de los últimos años, pero realmente era un elemento deliberado que estaba ya metido en CIPSCO desde el principio, es parte de sus genes, si queréis. Lo tercero es que CIPSCO tiene una filosofía de articulación y colaboración, y esto es eminentemente necesario para lanzar este tipo de instrumentos de pago por resultados, que descansan sobre todo en la articulación entre sector privado, sector público, sector civil. Y el mismo programa CIPSCO tiene esa vocación de articulador, de unir distintos actores, de facilitar el diálogo entre ellos, de eliminar las barreras que existen para que puedan trabajar juntos. Y por último, el otro elemento que yo creo que ha hecho que CIPSCO fuese tan clave para el desarrollo de este mercado es un enfoque pragmático y demostrativo. CIPSCO ha generado, como decía antes Juliana, un montón de herramientas, de materiales, ha proporcionado asesoría a distintas organizaciones o distintas entidades que estaban interesados en explorar esto. Y siempre lo ha hecho con ese ánimo de aprender y de iterar y de ir tomando de cada sector lo que podía tomar. Entonces yo creo que ese enfoque muy pragmático de pensar cómo vamos a conseguir esto y cuál es la mejor manera de seguir avanzando, aunque no sea perfecta, creo que lo diferencia mucho de los esfuerzos que hemos visto en otros mercados. Entonces, con esto os dejo un poco el cimiento de lo que viene después, y es importante que todos os marchéis con esa sensación de que CIPSCO realmente ha sido el hilo conductor, pero también ha sido uno de los cimientos más importantes del desarrollo del ecosistema, del que ahora va a hablar María Alejandra, nos va a contar un poco más en detalle todo lo que hemos aprendido a lo largo del estudio. Muchas gracias, Marta, por esa introducción sobre el estudio de caso y también sobre el programa CIPSCO. Y antes de entrar en los hallazgos específicos que queremos compartir con ustedes del estudio de caso, queremos tomar un par de minutos para recordar qué son los bonos de impacto social, porque efectivamente este instrumento es el eje central de toda la discusión y todas las conclusiones que verán a continuación. Lo primero es mencionar que los bonos de impacto social no son bonos o no son instrumentos financieros o bonos que se transan en mercados o mercados financieros, sino que son contratos de pago por resultados.
Y al ser contratos de pago por resultados, intervienen diferentes actores en este tipo de contratos. Un primer actor muy importante que interviene en este tipo de esquemas es el gobierno, que firma un contrato condicional al cumplimiento de unos resultados y solo paga por unos resultados que se acordaron previamente y que efectivamente se cumplen en el marco de un contrato. Ese gobierno que firma ese contrato de pago por resultados, lo puede hacer solo o lo puede hacer, como en el caso de CIPSCO, de la mano de la cooperación internacional. Este tipo de contratos también involucra inversionistas, que son los actores que se encargan de poner el capital de trabajo para financiar toda la operación del proyecto y son quienes asumen el riesgo financiero de que los resultados se cumplan o no se cumplan. Existen también los proveedores de servicio, que son los que trabajan utilizando ese capital de trabajo ofrecido por los inversionistas, trabajan con la población, prestando todos los servicios y haciendo que efectivamente los resultados se alcancen. Y hay un verificador externo que es el que se encarga de revisar que los resultados efectivamente se alcanzaron y con base en sus reportes se hacen unos pagos por los resultados efectivamente alcanzados. Aunque en esta diapositiva no se ve otro actor que es bien importante en el caso de Colombia, que son los intermediarios, vamos a ver más adelante que existe un actor adicional que fue el que articuló también a muchísimas partes, representó a los inversionistas, acompañó a los proveedores de servicio y también asumió una relación contractual con el gobierno para responder por los resultados que se estaban pagando. Justamente los hallazgos que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas los vamos a organizar por los diferentes actores que han estado involucrados en los bonos de impacto social en Colombia. Vamos a arrancar por el gobierno, pero también vamos a contarles varias cosas importantes sobre intermediarios inversionistas y proveedores de servicios. Entonces, arrancando por el gobierno. Como decía Marta, en la primera etapa del programa de bonos de impacto social, se contrataron dos bonos diferentes con dos entidades de gobierno diferentes. El primer bono de impacto social, que se llama Empleando Futuro, se contó con la participación del Departamento para la Prosperidad Social, que es una entidad del gobierno nacional, y se implementó entre el año 2017 y 2018 para pagar por resultados de empleo y de retención laboral. En ese primer bono de impacto social, el gobierno nacional no hizo solo la labor de pagador de resultados, sino que trabajó de la mano de la cooperación internacional y en particular del Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando recursos de SECO. El segundo bono de impacto social se hace con una entidad local, en este caso con la Alcaldía de Cali, en particular con la Secretaría de Desarrollo Económico de esa ciudad. También es un bono de impacto social enfocado en lograr resultados de empleo y de retención laboral, y al igual que en el primer bono de impacto social, la Alcaldía de Cali participó como pagador de resultados junto a la cooperación internacional. Estos dos bonos de impacto social tienen unos objetivos comunes que tienen que ver con, uno, mejorar la costo-efectividad de los programas de empleo, la efectividad en el logro de los resultados de los programas de empleo y también en abrir ciertos espacios innovadores para estrategias o para aprender sobre estrategias innovadoras de empleo para las poblaciones que cada uno atendía. Pero además de esos objetivos comunes, el primer bono de impacto social tenía un objetivo también adicional, que era activar un mercado de inversión y de impacto. Y eso se trataba de atraer nuevos actores del sector privado también, que pudieran ayudar a solucionar esta problemática del empleo para la población vulnerable. Mientras tanto, el segundo bono de impacto social tenía otro objetivo complementario que se relacionaba con un tema de aprendizajes de la política pública y generar evidencia y conocimientos para poder ir fortaleciendo el sistema público de empleo de la ciudad. Los dos bonos de impacto social con estas dos entidades públicas tienen también algunas similitudes en cuanto a sus equipos. En ambos casos, tanto el diseño como la implementación de los bonos se acompañó con los equipos de empleabilidad, aunque en el caso de prosperidad social, esto también fue complementado con el equipo de innovación social, que también permitió tener una mirada integral sobre el proyecto, porque además de querer lograr mejores resultados de empleo, lo que buscaban también era probar si este mecanismo de contratación innovador dentro del sector público podía funcionar en el caso de su entidad. Hubo cambios directivos a nivel técnico en el caso de las dos entidades, y una diferencia importante que hay que resaltar es el origen de los recursos para pagar por los resultados. En el caso de prosperidad social se utilizaron recursos del área de innovación social para pagar por los resultados, mientras que en el caso de la Alcaldía de Cali se utilizaron los recursos del área de empleabilidad. Ahora bien, un tema importante del programa CIPSCO es que si bien los dos bonos de impacto social se hicieron con dos entidades de gobierno diferentes,
existió una transferencia de conocimiento a través del programa mismo, lo cual facilitó de gran manera el diseño de los bonos de impacto social, la transferencia de lecciones aprendidas y no arrancar desde cero con un nuevo actor que se estaba involucrando al proyecto, como en el caso de la Alcaldía de Cali. Y esa transferencia de conocimiento se dio alrededor de elementos como el diseño técnico de los bonos de impacto social, toda la estructura y todos los documentos legales y contractuales para hacer las contrataciones entre los diferentes tipos de actores, y también todo el proceso y las plataformas de gestión de desempeño para ir monitoreando cómo se daban los resultados y tomar mejoras para lograr mejores resultados con la población. Hubo en menor medida una transferencia sobre ciertos aspectos internos y muy intrínsecos de las organizaciones públicas que tienen que ver con la supervisión de los contratos, con temas tributarios o con la gestión documental que se debe hacer al interior de las entidades públicas. Pero en general sí hubo una transferencia del primero al segundo bono, y eso refleja también el espíritu de aprendizaje que tiene el el programa a lo largo de sus diferentes proyectos y contratos de pago por resultados. Además del gobierno, como les explicaba antes, otros actores también intervienen en los bonos de impacto social. Y este estudio de caso también nos permitió acceder a información interesante y a hallazgos bien importantes sobre cada uno de ellos. Vamos a comenzar por los intermediarios. Los intermediarios son unas figuras que en el caso de Colombia jugaron un rol de coordinación de todos los actores. Por un lado representaban a los inversionistas y manejaban y administraban las inversiones de los inversionistas. Por otro lado, también coordinaban a los proveedores de servicio y hacían una tarea de acompañamiento en su gestión del desempeño, y también eran la cara frente a los pagadores de resultados al firmar los contratos con ellos. Y tal vez lo más importante que resaltar de toda esta evolución de los intermediarios en los dos bonos de impacto social en Colombia, que han sido dos intermediarios diferentes. En el caso del primer bono de impacto social fue la Fundación Corona, que es una organización experta en empleo inclusivo, y en el caso del segundo bono de impacto social, Corporación Inversor, que es experta en inversión de impacto. Hay que resaltar que han jugado múltiples roles y responsabilidades, han sido uno de los ejes centrales para el desarrollo de todos estos bonos, y por lo tanto han jugado o han adquirido un alto valor para todos los actores involucrados en este tipo de esquemas. Los inversionistas también han estado involucrados, como les decíamos antes, en este tipo de instrumentos, y tal vez lo más importante a destacar, una de las cosas más importantes que se destacan de los dos bonos de impacto social o del cambio entre el primero y el segundo bono de impacto social, es el aumento en el número de inversionistas. El primer bono de impacto social inició con 3 inversionistas ancla que le apostaron a este modelo: la Fundación Corona, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Bolívar da Vivienda, y ese número se duplicó al pasar del primer al segundo bono de impacto social, porque se vincularon 3 organizaciones nuevas: Fundación Plan, Corporación Mundial de la Mujer y Fundación WWW Colombia. La experiencia de estos 6 inversionistas en los 2 primeros bonos nos han, permitido conocer el perfil de estos inversionistas de manera un poco más específica. Todas son organizaciones sin ánimo de lucro. Todas son organizaciones que han usado diferentes fuentes de inversión para hacer sus inversiones. Algunas los hacen desde su gasto, algunas utilizan recursos de inversión para invertir en los bonos de impacto social, pero lo más importante es que tienen un perfil donde priorizan el impacto social en las decisiones de inversión. Un tercer grupo son los proveedores de servicio, y sobre este grupo de actores se puede decir que ha permanecido casi estable o permaneció casi estable durante los 2 primeros bonos de impacto social. Hubo 5 proveedores de servicio en los 2 primeros bonos de impacto social. Eran organizaciones con y sin ánimo de lucro de naturaleza diferente, lo cual sugiere que este tipo de esquemas puede funcionar tanto con proveedores de servicio con y sin ánimo de lucro de diferente naturaleza. Y tal vez de toda la evolución de los proveedores de servicio vale la pena destacar 2 mensajes principales, aunque hay otros hallazgos que van a encontrar en el estudio de caso. El primero es que todo el desempeño o el buen desempeño de los proveedores de servicio dentro de los bonos de impacto social y para lograr los resultados de empleo y de retención laboral se relaciona con 2 factores. El primero es, por supuesto, su experticia temática en empleo y en el trabajo con la población vulnerable, pero también en la capacidad de adaptación, porque a través de un proceso de gestión de desempeño tenían la oportunidad de tomar decisiones y de hacer mejoras durante la operación que les permitían llegar a mejores resultados, y eso fue determinante para que pudieran tener un buen desempeño dentro de estos esquemas.
Lo segundo también importante a resaltar de estos proveedores de servicio es que quienes han tenido la oportunidad de participar en más de un bono de impacto social también han visto ciertas transformaciones al interior de sus organizaciones, lo que quiere decir que los aprendizajes que están ganando dentro de los bonos de impacto social pueden replicarlas o trasladarlas fácilmente, ya sea a otros proyectos o a otras áreas de su organización, y eso es algo muy positivo para ellos como organizaciones. Lo que nos ha permitido también evaluar este estudio de caso es identificar cuáles han sido esos factores que de alguna u otra manera han permitido o han dificultado, perdón, la puesta en marcha de estos bonos de impacto social. Estas barreras que vamos a presentarles en esta diapositiva surgen de la experiencia de los actores de los dos primeros bonos de impacto social. Como decía Juliana al principio en su intervención, toda la experiencia un poco más reciente ha despertado nuevas lecciones aprendidas, nuevos aprendizajes, nuevas barreras, pero por el momento estas barreras surgen de la experiencia de esa etapa inicial del programa CIPSCO y del mercado en Colombia. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, el gobierno es la entidad que enfrenta el mayor número de barreras, pero además de eso tal vez es la entidad pública que enfrenta las barreras más fuertes o más difíciles de superar en comparación con otros actores como los operadores o como los inversionistas. Las barreras del gobierno son de diferente naturaleza. Hay barreras que son de naturaleza de tipo estructural, donde se requieren cambios fuertes o cambios importantes a ciertas situaciones que se presentan en la actualidad y que de alguna manera pueden inhibir el uso de estos esquemas de pago por resultados, pero también hay barreras que se relacionan con el nivel de madurez en el que estamos en el mercado en Colombia, porque todavía es una etapa temprana, o también barreras de tipo coyuntural que se pudieron haber presentado y que se podrían continuar presentando en alguno de los bonos de impacto social, esquemas de pago por resultados a futuro. Quisiera resaltar de las barreras del gobierno 3 barreras que tal vez son las más estructurales y sobre las cuales se debería trabajar, digamos, a futuro. Lo primero es la dificultad para pagar bajo la anualidad del gasto. Las entidades públicas en Colombia, tanto a nivel nacional como a nivel local, gracias a ese principio de anualidad del gasto, lo que deben hacer es presupuestar y ejecutar los recursos públicos dentro de un mismo año fiscal. Si bien es posible, digamos, tramitar vigencias futuras o otro tipo de esquemas para poder pagar por resultados o ejecutar recursos fuera de ese marco anual, ese no es un proceso sencillo. Y esa lógica riñe un poco con la lógica o el funcionamiento de los esquemas de pago por resultados por 2 motivos. El primero es que generalmente los resultados pueden tomar más tiempo que un año para lograrse, por lo cual se necesita pagar en un horizonte de tiempo mucho más alto, pero también la lógica del pago por resultados agrega un nivel de incertidumbre que no es muy usual en las entidades públicas, porque se desembolsa o no se desembolsa dependiendo si los resultados se han pagado o no se han pagado en un tiempo determinado. Así que esa es una de las principales problemas que enfrenta el gobierno. El segundo es la ausencia de un marco de contratación para generar confianza entre las entidades públicas. Y es que, si bien los 2 bonos de impacto social han demostrado que sí es posible contratar esquemas de pago por resultados, la ausencia de un marco que dé lineamientos o que guíe de alguna forma las decisiones de los organismos de contratación de las entidades públicas juega como un desincentivo para utilizar este tipo de esquemas. Y una tercera barrera importante es la falta de datos fiables para el diseño y la gestión. Y esto tiene que ver con que en ausencia de la información, se vuelve complicado, por ejemplo, valorar cuánto pagar por un resultado o cuáles son las metas que uno debería establecer en un contrato de pago por resultados. Y sobre esto tal vez lo que hay que mencionar es que los bonos en sí mismos se han convertido en una herramienta para sopesar esta barrera, porque han permitido recoger información nueva, información que antes no se recogía tal vez en otros programas, pero también hacer uso de otras fuentes de información de gobierno o de otros actores que no necesariamente se usaban frecuentemente en estos programas sociales. Hay otras barreras de gobierno relacionadas con bajo desconocimiento o con incertidumbres derivadas de los cambios de gobierno o recursos escasos financieros para el diseño y la evaluación, que también son importantes, pero por ahora, por el momento, por tiempo, no voy a profundizar en esos. Los operadores y los inversionistas también enfrentan ciertas barreras. Las principales para los operadores tienen que ver con 1, altas cargas administrativas que se derivan de los procesos de supervisión contractual que tienen de cara, digamos, como a los copagadores públicos.
el espacio limitado para la innovación en ciertos contratos, y es que en la medida en que se establezcan muchísimas condiciones contractuales en los contratos de paga por resultados, eso inhibe de cierta manera el espacio para la innovación y la adaptación en la implementación, y también la congruencia entre las metas que se plantean y el tiempo para la ejecución. Y esto está atado a la primera barrera que veíamos de gobierno, de la dificultad de poder pagar o pensar en un horizonte de tiempo más amplio para los esquemas de pago por resultado, que permita superar como ese principio de anualidad presupuestal. Los inversionistas también enfrentan dos barreras importantes o han enfrentado dos barreras importantes. La primera tiene que ver con la dificultad para evaluar la calidad de la inversión, y es que este tipo de esquemas son muy nuevos y entonces al ellos invertir o poner sus recursos en un contrato, no necesariamente cuentan con todas las herramientas en este punto o se encuentran aprendiendo sobre cuáles son todos esos factores que podrían de alguna manera afectar su inversión. Y ese es un punto en el que se tiene que seguir trabajando a futuro. Lo segundo también es que hay confianza limitada en los compromisos de algunos copagadores, y es que en uno de los dos bonos de impacto social que hubo en Colombia, los inversionistas se enfrentaron a situaciones de incertidumbre sobre las fechas de los pagos donde iban a recibir los recursos por los resultados alcanzados, o incluso algunas dudas frente al cumplimiento de esos pagos en los tiempos acordados. Este tipo de barreras que veíamos en la diapositiva anterior son de completo o eran de completo conocimiento de todos los actores que rodearon al programa CIPSCO y que también trabajaron en los dos bonos de impacto social. Y fueron precisamente las lecciones aprendidas sobre ese tipo de problemas y ese tipo de aspectos, como las limitaciones del gobierno para pagar por resultados, como la necesidad de crear mayor conocimiento de gobierno o como la necesidad de crear más datos, lo que impulsó la búsqueda de otros instrumentos o digamos como otras herramientas para facilitar una adopción más generalizada de los mecanismos de pago por resultado. Entonces, con esto entramos a la segunda fase de nuestro estudio de caso, que se trata de entender cómo en una época más reciente, en los últimos años, se ha buscado efectivamente una adopción más generalizada de los esquemas de pago por resultados. Aquí tal vez para resumir y hacer esto muy breve, podemos decir que hay dos rutas hoy en día por las cuales se está buscando esa adopción más generalizada. Y esas dos rutas han estado marcadas por dos circunstancias específicas. La primera circunstancia es el trabajo del programa CIPSCO, porque a partir de los dos bonos de impacto social que se crearon hace unos años y a partir de todas las estrategias que Marta también mencionaba de creación de mercado, de diseminación de aprendizajes, se ha generado suficiente evidencia para que se haya despertado el interés y para que más actores puedan seguir usando este tipo de esquemas. Pero también hay otra circunstancia adicional, que es la creación de un marco de política pública que fue dada por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que incorporó los esquemas de pago por resultados como una herramienta de innovación pública y también sentó el piso para la creación de un fondo de pago por resultados y también para el uso de estos esquemas por parte de otras entidades de gobierno. Entonces, en este orden de ideas hay una primera ruta, que es el Fondo de Pago por Resultados LOGRA, que lo lidera Juliana, como lo mencionaba ella antes. Esta es una iniciativa liderada por el gobierno y por CIPSCO, que se encuentra trabajando desde hace un año en una única temática, que es empleo para la población vulnerable, pero que a futuro espera ampliarse también para otro tipo de temáticas. Esta ruta es muy importante porque implica un potencial punto de inflexión en el ecosistema, porque se diseñó pensando en que podía superar varias de las barreras que enfrentaba el gobierno para la utilización de estos esquemas de pago por resultados. Lo que hemos visto hasta el momento es que después de un año de operación de este fondo de pago por resultados se han logrado resultados bastante significativos, los mencionaba ya Juliana. Se han lanzado dos retos o dos convocatorias al mercado para seleccionar esquemas de pago por resultados. Uno de esos retos ha estado enfocado en bonos de impacto social y de ahí se contrató el tercer bono de impacto social de Colombia, que es también el tercer bono de impacto social de CIPSCO, pero también se contrataron otros esquemas de pago por resultados que lo que denotan también es, digamos, un cambio de mentalidad y de planear y de ejecutar los recursos desde esta entidad pública. Tal vez lo que quisiéramos resaltar de este punto es que las áreas prioritarias de trabajo futuro son, por supuesto, continuar trabajando en superar una serie de barreras para gobierno que no necesariamente se han superado del todo con la creación del fondo y también pues asegurar también que este instrumento o este vehículo pueda actuar, digamos, a largo plazo, incluso después de que haya un cambio de gobierno el próximo año. Y para cerrar ya la segunda ruta, tiene que ver con otras iniciativas del mercado en general.
y esto involucra organizaciones como de la cooperación internacional, fundaciones, entidades públicas del sector del nivel nacional y también alcaldías y gobernaciones. Lo que hemos visto es que hay muchas entidades que también están interesadas en este tipo de esquemas de pago por resultado. No necesariamente todas están coordinadas y son esfuerzos independientes del mercado. Se han tratado de desarrollar en áreas a nivel nacional, por ejemplo, como primera infancia, como educación, como seguridad alimentaria, y a nivel local principalmente también en temáticas de empleo para poblaciones vulnerables. Tal vez lo más importante de resaltar en esta ruta también es que esos nuevos actores que hoy en día están interesándose en esquemas de pago por resultados nuevos, por fuera, digamos, como de toda esta historia del programa CIPSCO, el Fondo de Pago por Resultado, también siguen identificando unas barreras adicionales. Muchas de ellas son compartidas con las barreras que veíamos anteriormente, pero hay unas barreras nuevas que hemos podido identificar. Lo primero para destacar es que, por ejemplo, el involucramiento del gobierno sin la cooperación internacional puede ser un poco difícil, que siguen existiendo recursos limitados para todo el diseño y para toda la estructuración de estos esquemas, que no son sencillos de montar y poner en marcha, y también que el interés de los inversionistas pues continúa estando limitado a unos perfiles que son organizaciones sin ánimo de lucro y que buscan, por supuesto, el impacto social sobre el impacto y retorno financiero. Con este mensaje yo cierro acá y estas limitaciones adicionales yo cierro acá y le doy paso a Marta para que pueda contarles lo que se viene hacia futuro en el esquema y cuáles son las estrategias para seguir consolidando y expandiendo el ecosistema. Gracias, Mariale. Sí, ahora quizás mostraros muy brevemente, porque hay muchas estrategias, el conjunto de estrategias que se podrían utilizar y que en muchos casos ya han sido iniciadas por CIPSCO para seguir empujando el mercado. Como ha comentado Mariale, muchas de las barreras ya se conocen, son barreras en algunos casos que son muy específicas del mercado colombiano y en otros casos son barreras que hemos observado en otros mercados también. Y aquí lo que tenéis es este conjunto de estrategias reflejadas en dos ejes. En el eje horizontal están clasificadas por el nivel de impacto que se podría lograr implementando ese tipo de estrategia, y en el eje vertical las tenéis reflejadas en cuanto al esfuerzo que costaría implementarlas. Entonces, la primera cosa, no voy a entrar en detalle en ninguna de ellas, basta decir que tienen sobre todo que ver con las barreras que se han identificado hacia la fecha y por lo tanto la mayoría de ellas, que son las que están marcadas en el color más oscuro y con el círculo oscuro y el centro blanco, tienen que ver con gobierno. ¿Por qué? Gobierno sigue siendo hasta cierto punto el actor principal cuando se trata de implementar mecanismos de pago por resultados enfocados en política social. Por una parte, porque el gobierno es el pagador principal, si bien en este caso ha tenido copagadores, pero realmente cuando se trata de empujar política social es el gobierno quien es responsable de pagar por estos resultados. Por otro lado, es el guardián de la política pública y el protector de las poblaciones vulnerables. Entonces, desde ese punto de vista, es el gobierno el que tiene que iniciar este tipo de instrumentos, pero al mismo tiempo es el actor que tiene más restricciones a su actuación y tiene más restricciones porque está trabajando con dinero público, entonces tiene que dar cuentas a los ciudadanos de cómo está utilizando esos recursos. Desde ese punto de vista, todos los mecanismos de control que existen dentro del gobierno que están abocados a proteger esos recursos públicos también causan barreras y obstáculos a la hora de implementar instrumentos que son eminentemente flexibles y que están tratando de darle el poder a aquellos actores que conocen bien a las poblaciones, que trabajan con ellas en el día a día, etc. Entonces hay una tensión ahí muy importante y muchas veces es el gobierno el que tiene más restricciones a este cambio. Por eso la mayor parte de las estrategias que se tienen que utilizar aquí en Colombia, que se están empujando ya en Colombia y que se están empujando en otros mercados, tienen que ver con cómo facilitar al gobierno su participación y su liderazgo para estos instrumentos. Entonces, aquí tenemos un conjunto de temas que tienen que ver con el desarrollo del fondo en sí, de las que ha hablado ya Mariale, pues, entre otras cosas, cómo conseguir, por ejemplo, que el fondo se mueva de un mandato gubernamental al siguiente, cómo conseguir que el fondo pueda atraer nuevos fondos de otras entidades que no sean las que ya están en la alianza de CIPSCO, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de estrategias
van abocadas a que el fondo pueda convertirse realmente en lo que prometió que sería en un primer momento y pueda crecer. Y por otra parte, hay temas relacionados con cómo conseguir que haya un mayor entendimiento del instrumento, entusiasmo, interés y, digamos, compromiso por parte de distintas entidades gubernamentales que quizás no hayan participado hasta ahora, pero vayan a tener que participar a futuro. Entonces, esa es la primera observación. El gobierno está al centro de ello y la mayor parte de las estrategias tienen que ver con la involucración de gobierno. La segunda gran observación mirando este mapa es que si solo se trabaja con gobierno, solo estamos trabajando con un lado del mercado y este tipo de instrumentos tienen como 3 o 4 o 5 patas. De un lado, digamos, como ha presentado antes Mariale, tenemos a gobierno, de otro lado tenemos inversionistas y de otro lado tenemos a los proveedores de servicios, pero también muchas veces tenemos evaluadores, tenemos intermediarios, tenemos cooperación internacional y entonces hay que trabajar en conjunto con todos esos actores. Y hay que trabajar de dos maneras. Por una parte, facilitando su participación o promoviendo su participación. Esto es un instrumento nuevo y como toda innovación causa, tiene incertidumbre y causa miedo. Entonces, todos los instrumentos de educación, las herramientas, los elementos para reducir el riesgo de las transacciones, que pueden ser elementos contractuales o pueden ser plataformas de gestión de desempeño que se desarrollen, etc. Todos esos instrumentos están abocados a reducir la percepción de riesgo y a aumentar el interés en participar de todos los actores que tienen que trabajar con gobierno. Entonces, eso de un lado. De otro lado, hay que asegurar que esos actores, una vez que entran, pueden contribuir de manera positiva. Y ahí vamos otra vez a las barreras que comentaba antes Mariale. Hay que establecer un verdadero diálogo que nos permita que cuando un proveedor entra a trabajar con gobierno o un inversor entra a trabajar con gobierno, ellos también pueden traer a la mesa lo que saben hacer mejor, porque de ahí está la bondad de este instrumento, que trae de cada uno lo mejor que puede aportar. Pero para eso hay que diseñar procesos de contratación, procesos de diseño que sean colaborativos y que permitan el diálogo. Y esto, como muchos de vosotros que trabajáis seguramente con sector público, a veces no está contemplado en la ley porque realmente los procesos de licitación, etcétera, son procesos cerrados en que hay poco espacio para el diálogo porque tienen que ser transparentes y abiertos. Entonces, ¿cómo se introduce un elemento de discusión, de diálogo, de mejora, de iteración en esos procesos? Es una de las estrategias principales que se está utilizando en otros mercados y que se ha testado hasta cierto punto con el trabajo que se ha hecho hasta la fecha, ese diálogo conjunto. Y luego el único otro tema que quería comentar con respecto a todas las estrategias es de nuevo la criticalidad de CIBSCO en dos sentidos. Por una parte, en lo que ha sido su práctica demostrativa, el probar un instrumento, lanzarlo, ver cómo mejorarlo y volver a lanzar el siguiente. Y cuando hablo de CIBSCO, hablo de todas las iniciativas que han emanado del CIBSCO, pero también su labor de incidencia, que ha sido una labor quizás menos obvia, porque no es una labor que esté en el mercado y que se esté publicando, pero es una labor de trabajo y de colaboración con los distintos actores para ayudar a alinear a todo el mercado. Entonces, de cara a futuro, esa labor es una labor importante que CIBSCO va a continuar, pero también es una labor que va a tener que ser asumida por otros actores en el mercado, porque para crear un ecosistema no vale que haya uno solo empujando, tiene que ser el mercado en conjunto. Y con esto ya voy a pasar a la última lámina, que es simplemente un resumen, y muchos de estos temas los hemos comentado ya. El primero es que la evolución del mercado colombiano ha sido verdaderamente extraordinaria en cuanto a la velocidad en que se han generado nuevos programas, nuevas iniciativas, nuevas transacciones y realmente no solo ha sido Colombia el primer país de ingreso medio que ha lanzado un BIS, pero realmente en comparación con cualquier otro país ha sido una evolución rápida, efectiva y muy exitosa. Lo segundo, resaltar un poco el papel de CIBSCO, que es la plataforma que articula todas las partes y recoge los aprendizajes y la labor que ha jugado en impulsar este mercado. Y lo tercero, hablaros de un poco los 5 principales aprendizajes que hemos extraído. Uno, que la colaboración estrecha entre los actores y la alineación en cuanto a sus objetivos han sido clave. Si no hubiera existido esa alianza inicial y no se hubieran establecido todas las conexiones con los distintos actores del mercado y se hubiera tratado continuamente de permanecer alineados, esto no se habría movido tan deprisa como se ha movido.
Lo segundo, no hay que minimizar el papel que ha jugado la cooperación internacional y en particular la habilitación de recursos para incentivar a las entidades públicas a que entraran en estos esquemas. Al final, como decía Mariale, uno de los problemas principales que tienen las entidades públicas es que si bien solo pagan por resultados, y eso está bien, al mismo tiempo todos los recursos para desarrollar nuevos esquemas de pago por resultados, para diseñar los contratos, etcétera, eso es dinero que hay que invertir en principio. Entonces, el tipo de ayudas que el programa SIPSCO ha logrado proporcionar para que esto se hiciera ha sido muy importante y sin eso es muy difícil iniciar un mercado porque pocas entidades públicas suelen contar con los recursos que hacen falta para desarrollar este tipo de instrumentos. Los siguientes hemos hablado ya antes. Por un lado, la inversión deliberada en aprendizaje y en creación de mercado ha sido crítica y por otro lado ese enfoque en innovación, en iteración y en aprender continuamente y dar la vuelta rápido. No buscar la perfección desde el día 1, sino realmente ir empujando las cosas poco a poco e ir aprendiendo de lo que se va haciendo. Y por último, lo que hablábamos hace un momento con las estrategias, que es que el apoyo continuo a todos los actores del ecosistema es esencial y que no se puede mover un mercado ni un ecosistema si uno se enfoca puramente en el gobierno, uno se enfoca puramente en el intermediario o en el inversor. Realmente es una labor de ir trayendo a todos de la mano y ir haciendo inversiones en educación, en información, en entender las necesidades de cada uno para poder ir alineándolos desde el principio. Entonces, evidentemente el mercado no está totalmente consolidado, hay mucho camino por recorrer todavía, pero igual que lo hay, yo no creo que exista todavía ningún país en que esto ya se haya convertido, digamos, en el pan nuestro de cada día, sino que es realmente un mercado en evolución. Todavía hay retos que persisten, pero realmente el mercado colombiano es un líder en este sentido y yo creo que es uno de los mensajes con los que nos tenemos que quedar. Con esto cierro y preguntas o dudas o reflexiones que tengan. Gracias, Marta. Claro que sí, gracias, Marta y María Alejandra, por la presentación que nos acaban de compartir. Espacio. Quiero invitarles a todos los asistentes a descargar el estudio completo y su resumen ejecutivo en los links que les estamos compartiendo en este momento en el chat de la plataforma de Zoom. Igualmente, en la librería virtual del programa también podrán tener acceso al resumen ejecutivo en inglés. A continuación, ahora sí, vamos a responder algunas de las preguntas que nos han enviado los asistentes, los participantes en este evento, por el botón de preguntas y respuestas. Y quiero empezar precisamente con una pregunta que le quiero dirigir a Marta. Y nos la dirige Anónimo, donde nos dice, vea, sobre la barrera, una de las barreras que mencionaste, la de ausencia de marco de contratación para generar confianza en las entidades públicas. Nos pregunta qué tipo de instrumento sería útil para aportar a su remoción, es decir, a quitar esta barrera. ¿Hay alguna recomendación sobre este tema específico o bastaría una guía de lineamientos? ¿Qué nos puedes decir frente a eso, Marta? Os puedo decir dos cosas. La primera es que ahora mismo existen este tipo de instrumentos en muchos mercados y yo creo que, salvo una o dos excepciones, no se ha cambiado la legislación en ningún mercado. O sea, no ha habido que hacer un cambio regulatorio fundamental. Pero, una vez dicho esto, también es verdad que la mayoría de los países donde se ha implementado este tipo de instrumentos o bien funcionan con sistemas regulatorios internacionales, porque de lo que se trata es de bonos de impacto de desarrollo que están empujados y financiados por entidades supranacionales que no tienen que atenerse a los sistemas de contratación nacionales, o bien se han desarrollado en países con un marco regulatorio de corte anglosajón, que es mucho más flexible que el que tenemos en todos los países que llevan un marco regulatorio de corte napoleónico. Y ahí incluyo prácticamente toda Latinoamérica, incluyo España, incluyo Francia. Son sistemas mucho más limitados y la manera en que yo los describo es que en nuestros países, digamos, si no está explícitamente permitido, no se puede hacer. Mientras que en los países anglosajones, si no está explícitamente prohibido, lo puedes hacer. Entonces es un matiz, pero es un matiz importante. Entonces,
hay diferentes maneras de dar confianza a los inversores de que se les va a pagar. Algunas de ellas son puramente contractuales, es decir, ahí se pueden introducir cláusulas en los contratos que den protección. Otras tienen que ver con garantías que puedan ser ejecutadas por una entidad supranacional o por una entidad filantrópica que dé garantías de pago. No necesariamente pasan por cambiar la legislación. Cambiar una legislación es muy complicada. Si llegásemos al momento en que eso es lo que hay que hacer, yo empujaría en primer lugar por un tema mucho más de lineamientos, porque en parte lo que está operando aquí, al no estar prohibido este tipo de contratos, es simplemente el miedo a hacer algo que no sabemos si se puede hacer. No es necesariamente que sea algo ilegal, sino es simplemente esa percepción de que aquí me estoy saliendo del tiesto y a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, muchas veces unos lineamientos o unas directrices que digan esto es un tema que queremos explorar, que se quiere explorar desde un punto de vista innovador, etcétera, es todo lo que hace falta para que el mercado de oficiales gubernamentales, digamos, que están haciendo contratos y compras, decidan dar ese paso y probar algo. Y una vez que se prueba, ya se empieza a entender hasta qué punto la ley permite ciertas cosas o no. Pero yo creo que en un primer momento lo que hay que eliminar es ese miedo a hacer algo que no es habitual y de lo que no hay precedente. Ok, excelente, Marta. Gracias por la respuesta y por esa precisión que nos haces frente a esos asuntos legales tan importantes, digamos, a tener en cuenta en este tipo de procesos. Hay otra pregunta de Juan Rivero que quiero darle la palabra a María Alejandra para que nos ayudes a responderla. Y es la siguiente, María Alejandra. ¿Nos pueden dar, por favor, ejemplos específicos de indicadores por los cuales se ha reconocido ya pago y cómo se han medido y verificado? ¿Qué nos puedes contar frente a eso, María Alejandra? Claro que sí. Te doy los ejemplos de los dos primeros bonos de impacto social en Colombia. Los dos primeros bonos de impacto social en Colombia eran bonos de impacto social que buscaban mejorar los resultados de empleo y de retención laboral para la población vulnerable. Ese era un cambio respecto a la forma como tradicionalmente se financiaban los programas de empleabilidad, porque en los programas de empleabilidad pues se pagaban unos recursos contra unos servicios o actividades prestadas. ¿Cómo funcionaban esos bonos de impacto social? Es que se definieron 3 indicadores específicos que en este mundo de los bonos de impacto social llamamos métricas. Uno era la colocación laboral en un empleo formal. El segundo era que las personas empleadas cumplieran 3 meses en sus empleos. Y el tercero era que cumplieran 6 meses de sus empleos. Entonces, asociados a cada uno de esos indicadores, habían unos pagos específicos. ¿Cómo se verificaban esos pagos? Se verificaban con evidencias de diferente tipo, pero fue especialmente importante el uso de PILA, que es, digamos, como este sistema de información que refleja que todas las personas en Colombia que tenemos empleos formales estamos aportando a la seguridad social. Ese se utilizó especialmente como herramienta de verificación para saber si una persona efectivamente había entrado a un empleo formal y si efectivamente se había retenido por 3 o 6 meses en sus empleos. Si eso se mostraba positivo, junto también con otras evidencias privadas que dependiendo de uno u otro caso también se daban, se desencadenaban los pagos. Así que esos fueron los indicadores que efectivamente se utilizaron y sobre los cuales ya se han pagado resultados en Colombia en temas de empleo. Excelente, María Alejandra. El tema de los indicadores es fundamental, ¿cierto? Poder medir los resultados, sobre todo en este tipo de procesos, es absolutamente complejo y absolutamente relevante. Muchas gracias por tu respuesta. Quiero invitar ahora a Juliana Sánchez, directora de LOGRA, el Fondo de Pago por Resultados en Colombia, a que nos acompañes. Juliana, enciendas tu cámara y tu micrófono y participemos también porque tengo una pregunta que me parece que tú nos puedes ayudar a responderla y nos las hace Luis Martínez. Nos dice cómo las últimas modificaciones a la regulación del mercado de valores han beneficiado la posibilidad de hacer más emisiones de bonos de impacto o de cualquier instrumento de financiación. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Juliana? Bueno, gracias, Leonardo, y espero poder contribuir a una respuesta que sé que va a estar incompleta desde ya. Lo primero es que por la pregunta que me transmites, yo lo que diría es una claridad que empezaría haciendo una claridad quizá que puede tener lugar, que hizo de hecho María Alejandra, y es, no hay que pensar que los bonos de impacto social son bonos como que se transan en el mercado, o sea, que hay una emisión de bonos, como la pregunta menciona, sino que los bonos de impacto social finalmente a lo que nos referimos son contratos
de pago por resultados, ¿sí? A través del fondo tienen una modalidad que se llama convenios de cooperación técnica, pero entonces los bonos de impacto social son en realidad unos contratos donde entre lo que llamamos copagadores y el intermediario entablamos un vínculo contractual en el cual el intermediario tiene que conseguir unos resultados y de parte de los copagadores pagamos por ellos. Pero de todas maneras, digamos, me gustaría a propósito de esa pregunta mencionar que, pues más allá de lo que ha mencionado Marta y María Alejandra en la evolución de vincular a varios inversionistas, la última experiencia que tenemos con el tercer bono de impacto social, en el cual Confama es intermediario y que se lanzó, de hecho, a través del fondo hace un poco más de un mes, es que allí hay un inversionista también de este bono, que es a su vez operador, que es la Fundación Juanfe. Y la Fundación Juanfe, digamos, como iniciativa propia y como uno de esos aprendizajes, una de esas externalidades positivas que surgen de estos tipos de iniciativas innovadoras, la Fundación Juanfe acudió a la plataforma Ascenso de la Bolsa de Valores de Colombia y fue, por ejemplo, la primera, sí, ojalá sea muy precisa, la primera ONG que acude a esa plataforma y que recoge recursos a través de una plataforma de crowdfunding como es Ascenso en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces es un actor que acudió ya a la Bolsa de Valores a buscar, digamos, recursos de capital para su participación como inversionista, aportar estos recursos de capital al bono de impacto social, al tercer bono de impacto social que se está implementando a través en Medellín y la área metropolitana. Entonces allí lo menciono es porque de pronto sí, de todas maneras, este desarrollo de los bonos de impacto social sí ha permitido, digamos, con la vinculación de este grupo de actores en su rol de inversionistas o operadores, como toda esta gente, digamos, que está apostándole a estos mecanismos innovadores, a que ellos mismos también traigan sobre la mesa algunos mecanismos de innovación, en este caso una innovación financiera que se dio en la recolección de capital por parte de uno de los inversionistas de este bono. Esa sería como una experiencia que quisiera mencionar y que ojalá aporte un poco a la pregunta del participante. Sin duda, Juliana, muchas gracias por tu visión y por darnos ese ejemplo, digamos, concreto para aportar a esta conversación que sin duda alguna no se cierra, pero se sigue construyendo. Quiero darle ahora paso a la pregunta de César Camilo Hernández, que es asesor de la alcaldía de Bucaramanga. Quiero dirigírtela a ti, Marta, y está relacionada con lo siguiente. Nos dice César que el alcance de los bonos de impacto social y de pago por resultados está más alineado a poblaciones vulnerables y afectadas por la violencia, pero nos dice, con la situación actual mundial de afectación de la pandemia, ¿el enfoque de este ecosistema pudiera abrir la cobertura o alcance de las poblaciones? Gracias. A priori, no hay ninguna razón por la que este tipo de instrumentos tengan que estar enfocados en una población muy nicho. O sea, este tipo de instrumentos al final lo que permiten al gobierno o al pagador por resultados es enfocarse en aquel resultado que realmente les importa. Entonces, una de las razones por las cuales los BIS que hay en el mundo, los CIS, no se enfocan muchas veces en lo que es cobertura, es porque muchas veces ese resultado en sí mismo no consigue cambiar la vida de la persona. Es decir, por ejemplo, si tomo un ejemplo en otro sector distinto de la empleabilidad, cuando se habla de acceso al agua para beber. Simplemente tener acceso no cambia la situación de una persona. Lo que cambia la situación de la persona es tener acceso al agua, que ese acceso sea a un precio aceptable, que ese agua esté limpia, de calidad y que se tenga un suministro viable. Entonces, eso ya son elementos mucho más de resultado final y mucho menos simplemente de cobertura. Hoy en día, por desgracia, mucha de la ayuda internacional que existe y de la cooperación está muy enfocada en estos, digamos, indicadores inmediatos, pero que muchas veces no perduran en el futuro porque no llegan hasta la verdadera necesidad de la persona. Entonces, esa es una de las razones por qué este instrumento, que está especialmente diseñado para llegar a los resultados finales, se ha tendido a utilizar para resultados finales. Pero si el pagador decidiera que el objetivo más importante era el aumentar la cobertura de un determinado servicio y que sabiendo que ya existía esa cobertura
el resto de los objetivos se iban a lograr, porque la barrera principal es la cobertura, no hay ninguna razón por la cual no se pueda pagar por eso. Entonces se podría utilizar, por ejemplo, para lograr que los niños asistieran al colegio. Si se supiera, por ejemplo, que todos los colegios que existen son colegios de calidad y que el niño, una vez que está sentado en la silla, ya va a aprender. Entonces la barrera principal es que el niño asista al colegio, no que el niño aprenda una vez que está en el colegio. Entonces, como pagador, uno puede decidir por qué quiere pagar y hasta qué punto eso le demuestra que hay un cambio para la población o no lo hay. Ok, Marta, no, muy buena noticia esa cierta flexibilidad que existe entonces sobre esta materia en este tipo de instrumentos de los bonos de impacto social. Quiero hacer ahora una pregunta y María Alejandra y Marta deciden, digamos, quién la quiere responder o si la pueden responder entre las dos. Y nos la formula Lida Moreno. La pregunta es la siguiente: ¿qué recomendación se podría generar al gobierno para combinar innovación en las políticas públicas y las necesidades apremiantes de contar con proyectos de inversión que atiendan la garantía de los derechos de los ciudadanos en diferentes ámbitos, donde menciona ella educación, salud, trabajo, entre otros asuntos? Entonces, Marta, ¿tú y yo te complemento? Bien, si entiendo tu pregunta, Lida, estás hablando de la tensión usual en cuánto invertimos en innovar frente a cuánto invertimos en resolver los problemas que ya tenemos. Y ahí eso es un problema muy claro de política pública. Mi visión, y es solo mi visión, es que tienes que tener un poco de los dos. Al final, los problemas que tienes hoy en día los tienes que seguir resolviendo. No puedes, digamos, echar atrás y decir, no, ahora estoy innovando, no voy a atender a los problemas. Pero yo creo que es importante para los gobiernos, sobre todo habiendo instrumentos de este estilo que permiten hacer una innovación muy enfocada en áreas muy concretas, el mantener esa línea de inversión en una porción de su presupuesto y el tenerla bien enfocada, porque al final ese tipo de inversiones en innovación y en innovaciones pequeñas son las que luego pueden llegar a proporcionar las soluciones mayores que se necesitan de continuo. Entonces, ahí está la labor de gobierno muchas veces de llevar a escala las cosas que se han descubierto. Una manera interesante de hacerlo es colaborar con el sector privado como copagadores. Ahí hay ejemplos, no hace falta irse muy lejos, por ejemplo en Chile hay ejemplos en que lo que es la filantropía ha entrado como copagador o como copagador completo para realizar esa innovación inicial y el gobierno está sentado a la mesa de la mano para luego poder llevar a escala lo que se va descubriendo. Entonces, ese tipo de alianzas con sector privado, donde aquellos que tienen más posibilidades de arriesgar dinero para innovar lo hacen y el gobierno acompaña, permiten que luego el gobierno vaya tomando esas innovaciones en aquellas áreas en que realmente tenga que proporcionar soluciones. Yo entiendo que es muy difícil para el gobierno hacer las dos cosas. Si el gobierno en sí mismo no puede tener ese espacio, entonces ha de buscar esas alianzas que se lo permitan. No sé si eso te responde a la pregunta, no he interpretado bien. Gracias, Marta. Sin duda alguna muy buen aporte a esta pregunta, María Alejandra. Te escuchamos. No, simplemente quería complementar lo que dice Marta con otro aspecto y es, digamos, la capacidad que tal vez tiene el gobierno de aprender sobre este tipo de esquemas de pago por resultados donde se genera la innovación y tal vez traer buenas prácticas, aprendizajes o otro tipo de lecciones aprendidas a los programas, digamos, como más tradicionales o que son el grueso de la inversión del gobierno. Por ejemplo, en Colombia también se ha dado, y algo que lo reflejamos también en el estudio de caso, nada más la medición de resultados de empleo utilizando sistemas como Pila, que en Colombia es una gran base de datos, un sistema de información grandísimo, es nada más, digamos, como una herramienta que se produce dentro de un programa de innovación, como un bono de impacto social, pero que fácilmente puede ayudar a mejorar también la gestión en otro tipo de programas de financiación tradicional, y eso puede también, digamos, como ayudar a encontrar como ese balance entre trabajar con estos recursos que tú mencionas, Lida, en tu pregunta. Perfecto, María Alejandra, muchas gracias a las dos por sus respuestas. Y voy a hacer, si me permiten, un pequeñito cambio en la agenda. Y es que quiero invitar en este momento a Daniel Uribe. Daniel Uribe, allí estás ya prendiendo la cámara, claro que sí, quien es el director ejecutivo de la Fundación Corona, a que nos acompañes en este panel, Daniel, también. Bienvenido, con los buenos días también para ti. Quisiera pues lanzar como esta primera pregunta que nos hace Daniel González a través del botón de preguntas y respuestas, y es cómo garantizar que los proyectos financiados por los esquemas de pago por resultados
no excluyan a cierto tipo de población por acción o por omisión. Por ejemplo, cómo garantizar que migrantes regulares e irregulares puedan participar de los programas, no requiriendo que sean ciudadanos o tengan cédula, ¿cierto? Esta nos la hace Daniel González de Open Society Foundations. Daniel, hola, buenos días. Super, hola, buen día, hola Marta, María Alejandra y a todos los que nos acompañan, un gusto y felicitaciones por los excelentes resultados de la evaluación. Sí, creo que nos quedan 10 minutos y prefería ampliar más preguntas y acompañar y luego hacer un cierre más corto, pero junto con Marta y María Alejandra. No, a Daniel, pues un gusto primero que nos acompañes acá. Creo que es una pregunta clave. En los primeros 3 bonos de impacto social que se han llevado a cabo, la población se ha focalizado en población que determinamos pobre o vulnerable bajo lineamientos de prosperidad social, que es sobre nivel de puntaje SISBEN. En estos primeros casos, digamos, yo creo que la política nacional ha venido evolucionando de forma ágil en cómo incluir más a la población migrante, pero en los primeros bonos no era fácil incluir a un migrante porque sabíamos que era migrante, pero no sabíamos si era migrante vulnerable en las mismas condiciones que un colombiano. Y entonces dificultaba con los datos que teníamos en ese momento poder incluir población migrante, dando esa equidad de atención a todos los colombianos y a toda la población que se quería atender en los primeros bonos. Hoy en día ya hay población migrante con SISBEN, hoy en día yo creo que hay unas líneas mucho más claras y creo que hacia futuros bonos e iniciativas que, como la cual vienes liderando tú, Daniel, y desde otros en Barranquilla y en otros territorios también, junto con el Fondo de Pago por Resultados, se va a poder incluir a una población más amplia de tanto colombianos como migrantes, entendiendo, digamos, la inclusión como objetivo final de esta población, digamos, al mercado laboral y entendiendo que los incentivos nos van a generar diferentes tipos de aprendizajes de cuáles son las barreras que se tienen de una persona vulnerable por lo migrante, por sus condiciones, por su etnia, por las diferentes razones que sean, porque yo creo que eso es lo importante para ir generando aprendizajes. Pero creo que es una buena intención y creo que nos hemos creado aprendizajes para que en un futuro desde las diferentes iniciativas de pago por resultados se pueda incluir más población desde el interés de todos los pagadores, tanto de gobierno nacional como de gobierno local. Excelente, Daniel, gracias, gracias. Y quiero hacerle una pregunta muy corta a María Alejandra y una a Marta para cerrar y darle la palabra a Daniel para el cierre ya como formal de este espacio de encuentro. Y María Alejandra, la pregunta para ti, en un minuto si me la puedes responder, es esta. ¿Podrías profundizar un poco en el rol del intermediario y las razones por las cuales ha jugado un papel tan importante en el caso de Colombia? Te escuchamos, María Alejandra. Claro que sí, y de manera muy, muy rápida y resumida. Colombia ha sido un caso especial, digamos, a nivel internacional, porque ha tenido esta figura de intermediario, que es una organización que juega múltiples roles, pero principalmente es como un articulador de todos los actores que participan en estos bonos de impacto social. Juega múltiples actores. Uno firma el contrato de pago por resultados con el gobierno, con la cooperación, por quien paga por el resultado, entonces se hace responsable del cumplimiento de esos resultados. 2, es quien trae y articula a todos esos inversionistas y de cierta manera administra también esos recursos de inversión que vienen al proyecto. Y 3, le da un acompañamiento a los operadores y a los proveedores de servicio para para llevar a cabo el proyecto bajo los mejores parámetros de desempeño posibles. Entonces es digamos, una figura que de cierta manera ha sido como el articulador también de todos estos tipos de esquemas y ha contribuido mucho al desarrollo de los proyectos. Y como verán en el estudio de caso, digamos, una de las principales conclusiones es que son altamente valorados tanto por pagadores de resultados como por inversionistas o como proveedores de servicio, porque están como en ese eje central que une a las diferentes partes. Perfecto, María Alejandra. Y te hago un paréntesis rapidísimo. ¿Qué tanto las ONG pueden entrar a participar en estas formas de contratación? ¿Cuál sería como el rol que ves tú allí para las ONG? Para que no nos quede ninguna de las preguntas que nos formularon aquí pendientes de respuesta. María Alejandra. En realidad, digamos, creo que no hay una única respuesta, pero la participación puede darse de varias maneras. Si la ONG, digamos, tiene experticia operando programas sociales y piensa que puede contribuir, digamos, a la intervención o desde el punto de vista de la intervención, puede hacerlo en calidad de proveedor de servicio. Puede hacerlo también en calidad de intermediario, puede incluso hacerlo en calidad, digamos, como inversionista. En realidad, digamos que el modelo pues es abierto a que diferentes actores se puedan vincular en diferentes esquemas. Perfecto, María Alejandra, gracias y gracias por tu precisión en la respuesta. Una última para Marta, de un minuto nada más te pido, Marta, y es que no puedo desaprovechar tu visión pues como externa del global internacional para preguntarte esto. ¿Qué tanto ha avanzado Colombia en cuanto al desarrollo de esquemas de pago por resultado comparado con otros países de América Latina? Marta, te escuchamos.
Bueno, como he dicho antes, Colombia es el país más avanzado claramente, tanto en número de instrumentos como en número de actores involucrados, como en herramientas e innovaciones. Dicho esto, una de las cosas que ha resultado más obvia, tanto durante el estudio como en general, es que cada país tiene que tomar este instrumento y adaptarlo a sus mercados. Y a raíz de esto hay otros países en Latinoamérica que han desarrollado innovaciones muy específicas de su contexto que en algún momento pueden resultar útiles también para Colombia o para cualquier otro país. Entonces, si uno mira Argentina, hay innovaciones que se han producido allí que aquí no se han producido, aquí Colombia. Si uno mira Chile, lo mismo. Entonces, yo creo que cada país tiene sus particularidades y a partir de ellas innova. Entonces, no es que todo se haya descubierto aquí, pero sí que es verdad que en cuanto a volumen, número de actores, digamos, institucionalidad, Colombia está mucho más avanzado que el resto de la región. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias a ti y a María Alejandra por habernos presentado los resultados del estudio de caso. De verdad, un abrazo. Qué buena información la que nos compartieron y gracias por apoyarnos en la respuesta a las diferentes preguntas. Y ahora sí me quiero quedar con Daniel para que por favor nos dirijas unas palabras de cierre de este evento. Daniel, te escuchamos. Adelante. Gracias, Leonardo. De nuevo agradeciéndole a Marta, a María Alejandra de Social Finance UK y también al equipo de Empresarios por la Educación por esta excelente caso de estudio de la evolución de Colombia, digamos, en pago por resultados. Vi una pregunta y quiero empezar mi conversación desde esa pregunta que hacía Juan Manuel Pico de los bonos de impacto social. Toma una parte, es costosa, es sofisticado y son pocos los resultados. Entonces, pues, ¿cuál es el beneficio finalmente de esto? Y yo quería empezar tal vez contándoles la perspectiva de lo que vemos que ha pasado en Colombia desde esa pregunta. Claramente los bonos de impacto social son una herramienta de innovación pública que es compleja, requiere cierto nivel de inversiones. Estas inversiones para diseñar los bonos de impacto social y los proyectos que se han hecho han venido subsidiados y apoyados por el gobierno de Suiza y por el BID Lab en particular. Y esto ha permitido que el gobierno cada vez entre más a creer en este tipo de vehículos, entre más a ver cómo se cambian los paradigmas, como lo mencionaba muy bien Marta, de poder pagar por resultados, de los esquemas legales, de los esquemas de operación, de los esquemas mismos de pago de los programas normales. Entonces yo quisiera empezar por ahí y es lo que veo en este caso de estudio y lo que nos muestra es que desde los bonos de impacto social se está abriendo unas oportunidades. Los bonos en sí no es el resultado. El resultado per sí es un cambio de paradigma dentro de las entidades públicas en poder pagar por resultados, en poder ver qué resultados se quieren lograr, cómo unar esfuerzos entre diferentes actores. Y creemos que estos primeros bonos de impacto social, claramente el primer bono de impacto social, 850 empleos dentro del marco de un gobierno nacional era muy pequeño, pero generó una evidencia importante para volverlo parte de unas bases del plan de desarrollo y de hecho hoy en día tener un fondo de pago por resultados que no solo hace bonos de impacto social, sino como lo presentaba Juliana, también hace pagos directamente en territorios. Un segundo ejemplo que yo creo que es muy valioso es de estos bonos también se ha llevado a inspirar a gobiernos locales a que también desplieguen proyectos de pago por resultados en empleo, en diferentes temáticas, pero que cambies el paradigma donde la escala de esto es en el gasto público de forma genérica. Otro tercer punto que creo que es bien interesante, obviamente al cual se contribuye, pero venía avanzando desde antes, hemos trabajado desde CIPSCO y desde lo que se ha avanzado en Colombia mucho en empleo. Pero hay nuevas temáticas, hay temáticas como educación y desde la cooperación de Canadá y entidades como Fundación Bancolombia, Fundación Sura y otros actores vienen trabajando en un fondo que también ha apoyado Social Finance, que es Offer, para enfocarse en pago por resultados en el sector de educación. Desde UNICEF y el ICF se viene trabajando en temáticas como primera infancia. Entonces, con esto quiero darles unos resúmenes de la evolución de un país como Colombia. Empieza por la evidencia. La evidencia empieza por esquemas que son como los bonos de impacto social, que une a todos los actores, que es una APP, alianza público-privada en lo social, más compleja, sí, más costosa, de acuerdo, pero que también ha generado una evidencia importante y creo que este caso de estudio lo demuestra. Entonces, yo creería que los bonos de impacto social no es que tengamos ahora 50, 100 bonos de impacto social, sino que los aprendizajes que se han logrado tener bajo estos esquemas de pago por resultados, como lo muestra el caso de estudio, siguen generando un incentivo, siguen generando evidencias para poder que el Colombia avance desde lo público, pero también desde lo privado, desde los inversionistas y los operadores. Lo que me lleva a los dos siguientes comentarios que quisiera hacer.
Creo que el caso estudio evidencia muy bien cómo cada actor dentro de su rol ha venido generando unos aprendizajes. La cooperación, el apoyo continuo de lo público es un tema muy importante. LIDA, digamos que viene el gobierno del Servicio de Prosperidad Social, hacía algunas preguntas, y es cómo se hace ese balance desde las necesidades con urgencia que hoy en día vivimos a nivel nacional, local y regional, versus las innovaciones, y hay que tenerlos en paralelo, hay que crear innovaciones en la forma de contractar, en la forma de pagar. Pagar en vigencias futuras es una temática que venimos conversando, entonces uno dice, se hacen vías, se hacen autopistas en Colombia y son vigencias futuras, proyectos a 4 o 5 años, lo social, aunque hay cosas de corto plazo, hay cosas que también toman tiempo, y poder ir cambiando esa mentalidad con champions que se han contado en Colombia desde las entidades públicas, es muy importante esa voluntad política, generando esa visión de aprendizajes, de tenerlos en paralelo y ver cómo se complementa uno al otro, de los aprendizajes a las políticas masivas de corto plazo. Un segundo rol yo creo que es clave, es ver la unión entre intermediarios, inversionistas y operadores. Yo creo que en Colombia los intermediarios han sido un factor importante para crecer. Pues la Fundación Corona participó como intermediario, pero también lo ha hecho inversor, lo está haciendo actualmente con Fama. Y vemos que los intermediarios en el Reino Unido y en otros países juegan varios roles digamos como de ir creando posibilidades de que esos proyectos avancen, de que se lleven de ideas a proyectos, además de asesorar técnicamente como lo ha hecho Social Finance Siglo a nivel global. Entonces yo creo que tenemos que seguir apoyando a los intermediadores, a que haya una intermediación que pueda crear capacidades para absorber una mayor demanda si viene creciendo de parte del gobierno. Desde los inversionistas, a mí me encanta ver cómo pues, pasamos de 3 a luego 6, a hoy en día más de 9 inversionistas con los 3 primeros bonos de impacto social, y acá lo que se busca es algo que es muy claro en este momento del país y que se viene trabajando desde antes también con inversión de impacto, y es un apetito en poder encontrar mecanismos para generar un impacto social positivo, pero también un posible retorno. Hemos sido en la gran mayoría fundaciones los inversionistas, pero se están creando evidencias interesantes. Lo compartía Juliana en el caso de la Juanfe, como dentro del tercer bono de impacto social bajo el mecanismo de crowdfunding con Ascenso crea un nuevo esquema para atraer otro tipo de inversionistas, y vemos cómo se están creando, hay fundaciones que pueden invertir desde sus patrimonios, desde el gasto, y se va evolucionando, y yo creo que acá hay una oportunidad muy importante para el NAB, que es el National Advisory Board de Inversión de Impacto en Colombia, para ayudar a traer estas buenas prácticas de cómo seguimos aumentando los inversionistas que puedan buscar diferentes formas para prestar el capital a quienes pueden resolver el terreno. Que me lleva al punto de los operadores. A mí la palabra operadores desde hace mucho tiempo en grupos internacionales y locales creo que son los aliados de terreno, son los principales actores que hacen los cambios dentro de la población vulnerable. Y hemos visto 3 cosas muy importantes a lo largo del caso de estudio. Una es que los operadores y aliados de terreno dicen, veo el valor en poder demostrar cómo el bono de impacto social no me cambió a mí solo para el proyecto, sino me cambió a mí como entidad y como institución. Y esto permite que las entidades sigan utilizando los aprendizajes a lo largo del tiempo, a lo largo de otros proyectos, y eso realmente crea una capacidad instalada para poder generar muchos mejores aprendizajes y que creamos un enfoque más sistémico. Y un segundo que creo que es valioso también reconocer oportunidades de mejora es que ellos quieren estar más involucrados en todo el proceso, más cercanos de los pagadores, más cercanos de las tomas de decisiones, y ir creando información para tomar unas decisiones de por qué o no participar en esto. Si vemos que el mercado de Colombia empieza el crecimiento en esquemas de pago por resultados, son los aliados de terreno, los operadores, son los primeros que deben entender la información de lo que hay, de lo que se puede hacer. Si en un territorio como Bogotá crece un proyecto grande de pago por resultados, si ahorita Empleate dentro del fondo de pago por resultados sigue creciendo, son los mismos actores los que deben entender qué tienen que conocer de costos, de cuánto se requiere, de la gestión de desempeño, para poder entender cómo apoyamos realmente esa capacidad que se requiere, y desde la Fundación Corona como ejecutor de CIPSCO pues queremos invertir en estos diferentes actores, desde lo público, las políticas públicas, desde los intermediarios, los operadores y los inversionistas, para seguir apoyando la construcción de este mercado. Entonces pues agradecerles a todos los que nos han acompañado, nuevamente a Marta, a Mariale y al equipo también de Empresarios por la Educación por este caso de estudio. Creemos que viniendo de quien creó los bonos de impacto social y quien ha sido líder, uno de los líderes a nivel global, es muy importante seguir poniendo los ojos de Colombia, cómo Colombia innova
para la región y también podemos seguir aprendiendo la región, como lo mencionaba Marta. Entonces, pues un gusto acompañarnos y gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos que el caso estudio en detalle sea de interés para todos. Sí, Daniel, muchísimas gracias por tus palabras que nos demuestran sin duda alguna la evolución del ecosistema de pagos por resultados en Colombia y las oportunidades que tenemos como país para un mayor aprovechamiento de este tipo de esquemas. Nuevamente quiero invitarles a todos los asistentes a este encuentro a descargar el estudio completo y su resumen ejecutivo en los links que encuentran en el chat de esta plataforma e igualmente en la librería virtual del programa donde podrán tener acceso al resumen ejecutivo en inglés. Con este espacio finaliza nuestro encuentro Evolución del ecosistema de pago por resultados en Colombia, estudio de caso, organizado por el programa CIPSCO, iniciativa liderada por el Departamento de la Prosperidad Social, DPS, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BitLab, la Embajada de Suiza en Colombia, Cooperación Económica y Desarrollo, SECO, y Fundación Corona como entidad ejecutora del programa. Les invitamos a seguir también las redes sociales del programa. Nos pueden encontrar, ya saben, a través de Twitter como CIPS_Co o en LinkedIn como cips.co. Adicionalmente, si desean consultar más información sobre el programa, se pueden dirigir a la página web www.cips.co. Esperamos que tengan un excelente día, que se cuiden y se sigan cuidando. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo encuentro.